etapa mesolítica marca una transición. En ella se inicia la domesticación de los animales y se perfeccionan las herramientas. La etapa neolítica se caracterizó por el descubrimiento y práctica de la agricultura. Con la agricultura, el hombre inició la modificación de su entorno. Sus preocupaciones por lograr mejores cosechas fueron expresadas mediante la religión y la necesidad de desarrollar calendarios sobre los ciclos agrícolas. Los excedentes en la producción agrícola permitieron que la sociedad aumentara y se diversificara la división del trabajo. Estos excedentes se podían almacenar o ser cambiados por otros productos. Importantes civilizaciones se desarrollaron en base a estos excedentes y del control de sus ríos. Surgieron así las civilizaciones de China, Mesopotamia y Egipto. El periodo histórico de la antigüedad se inicia con dichas culturas, las que a pesar de poseer rasgos propios, presentaron elementos en común. En ellas, la necesidad de controlar los cauces de los ríos y aprovecharlos para la actividad agrícola las motivó a la construcción de presas, canales y sistemas de irrigación. Gracias a las riquezas generadas por los excedentes agrícolas, las aldeas se transformaron en ciudades, en las que se desarrollaron diversos oficios indispensables para su funcionamiento. En un inicio, el gobierno recayó en monarcas sacerdotes, por el papel que la sociedad les asignaba como representantes de los dioses que proporcionaban. Y desde luego. Con los trabajadores mexicanos, dijo: consulten a los trabajadores, no al sindicalismo charro y corporativista. No, para nosotros Fidel Velázquez no tiene ahora la representación de la clase trabajadora. Ante este comentario, el representante del PRI ante la Asamblea, Luis Altamirano Cuadros, pidió la palabra y solicitó al asesor del Sutaur 100 más respeto. El descontento no es solo de la Ruta 100. El descontento es generalizado, aquí mismo en la Asamblea con quienes trabajan. Hemos perdido el poder adquisitivo. Respeto por respeto, señor. Y el día que usted quiera hablar con Fidel, yo lo invito. Las puertas abiertas de la septiembre están abiertas para todo trabajador. Después de hacer la aclaración, el representante priista abandonó el Salón Verde. El panel continuó con la opinión generalizada de que todos los sectores involucrados deben decidir si la Ley Federal del Trabajo debe o no modificarse. Por la crisis, miles de mexicanos han tenido que buscar servicios de salud y de sanidad en hospitales y clínicas del gobierno. Los hospitales de la Secretaría de Salud tienen capacidad para dar servicio a todos los mexicanos que debido a la crisis económica ya no pueden acudir a instituciones privadas, dijo el señor José Narro Robles, subsecretario de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud. Que ha habido un incremento en la demanda de los servicios públicos, por lo menos en lo que se refiere a la Secretaría, pero estamos no solo alertas, sino preparados para contender con esta situación. En entrevista, el señor Narro Robles señaló que los programas preventivos de salud se reforzarán técnica y presupuestalmente, lo que permitirá, dijo el subsecretario, disminuir el número de casos de cólera, ya que junio, julio y agosto son los meses donde se presentan el mayor número de enfermos. Es un asunto que nos preocupa y que nos debe preocupar y ocupar a funcionarios de la Secretaría de Salud, a funcionarios de las instituciones de salud y al conjunto de la población para poder evitar el cólera. Hay medidas relativamente sencillas que pueden ayudarnos muy fácilmente a prevenir que se presenten estos casos. Informó que la Secretaría de Salud tiene la capacidad absoluta para, en caso de incrementarse los casos de cólera durante estos meses, ofrecer una atención correcta. Narro Robles fue entrevistado luego de inaugurar en la Ciudad de México la 6ª Reunión Nacional y primer taller institucional de salud escolar y universitaria. En el encuentro, que concluye el próximo viernes, participan diferentes instituciones de salud, la Universidad Nacional Autónoma de México e instituciones no gubernamentales.
Los policías involucrados en la matanza registrada en el municipio de Coyuca, en Guerrero, podrían ir 40 años tras los barrotes. De acuerdo al nuevo Código Penal para el Estado de Guerrero, los policías implicados en el caso Coyuca pueden ser sentenciados a 40 años de cárcel. Tomás Bailón, el defensor de oficio de los 10 policías declarados presuntos responsables por la muerte de 17 campesinos y 23 más heridos durante los sucesos del poblado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez Guerrero, dijo que aportará pruebas para mostrar la inocencia de sus representados. Vamos a aportar pruebas durante la secuela del juicio ordinario. ¿Qué tipo de pruebas, señor? ¿Y qué es lo que se buscará? Ofrecer testimonios, declaraciones de todas las personas que estuvieron presentes como testigos de los hechos. Precisó que los 10 detenidos hasta ahora solo tienen la defensa por parte de la Dirección General del Servicio de Defensoría de Oficio. Ninguno ha presentado algún abogado. De no probarse la inocencia de los detenidos, podrían recibir una condena severa. La penalidad que podrían recibir de acuerdo al nuevo Código Penal por el delito de homicidio, la pena máxima serían 40 años de prisión por homicidio. Y las lesiones hay que establecerlas de acuerdo al artículo 105 del Código Penal para el Estado de Guerrero, el grado de peligrosidad en que fueron estas inferidas. Los presuntos responsables están detenidos en el Centro de Readaptación Social del puerto de Acapulco. La manifestación de hoy atraviesa la avenida Chapultepec y hay un caos en la calle, en la esquina que forman Sevilla y avenida Chapultepec. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren y a dónde van, Ricardo? Son, Abraham, buenas tardes. Buenas tardes. Son colonos de Tlayacapa de la delegación Álvaro Obregón. Desde las 9 de la mañana realizaron un plantón frente a las instalaciones de la delegación ante la negativa del delegado de recibirlos. Decidieron caminar primero hacia la residencia oficial de Los Pinos. Lo hicieron a través del periférico. Posteriormente, un grupo de granaderos les impidió el paso y pretenden llegar al Zócalo capitalino. Vienen caminando en estos momentos por la avenida Chapultepec entre Praga y Varsovia. Son aproximadamente 150 personas. Demandan que se les regularice sus predios, así como la rehabilitación de su iglesia y vivienda digna. Estas personas pretenden llegar al Zócalo capitalino por la avenida Chapultepec, posteriormente Río de la Loza, 20 de noviembre, hasta el Zócalo capitalino. La vialidad en estos momentos, la zona más afectada es Sevilla, Mississippi, el circuito interior y Chapultepec. Sin embargo, las personas que están circulando en estos momentos, saliendo hacia la avenida Chapultepec con sentido al centro histórico, pueden ir también por la lateral y integrarse más tarde hacia la calle de Monterrey para pasar el paso a desnivel, valga la redundancia, hacia el centro histórico. Esto es lo que está sucediendo. 150 personas bloquean nuevamente una avenida, causan caos vial, piden regularización de sus predios, rehabilitación de su iglesia y vivienda digna. Es lo que tenemos al momento, Abraham. ¿Son habitantes de la Ciudad de México? Así es, Abraham, son de la delegación Álvaro Obregón. Gracias, Ricardo Peña, desde el Informóptero. Gracias a ti, seguiremos informando. Continúan las investigaciones en torno a los haberes y los dineros de el Güero Palma, de la pandilla de narcotraficantes de Sinaloa. La Procuraduría General de la República en Nayarit dio información sobre otros objetos que fueron encontrados en la zona donde se estrelló el jet en el que supuestamente viajaba Héctor Luis el Güero Palma. 3 armas cortas, entre ellas 2 calibre 9 milímetros y una 38 especial, un teléfono celular, un receptor de mensajes, un radiocomunicador y una tarjeta de plástico de Aeropuertos y Servicios con datos sobre la aeronave se localizaron en la zona del accidente. Se encontraron esparcidos en el lugar del accidente y como usted dice, algunos de ellos enterrados por la fuerza del impacto. El agente del Ministerio Público Federal, Saúl Rodríguez Sanabria, quien tiene a su cargo las investigaciones, informó que en este momento los objetos son el centro de las pesquisas.
Del teléfono celular, de qué persona lo contrató, se encontró un SkyTel, estamos también solicitando investigación, quién lo contrató, cuáles son los mensajes que se han recibido. En cuanto al radio de comunicación, estamos también solicitando a la Secretaría de Comunicaciones que nos informe cuál es la frecuencia que traía. Hasta el momento, más de 30 personas han declarado en torno al accidente aéreo. Aún no se han dado a conocer los resultados de los peritajes sobre las causas de que el jet se estrellara. Luego de que el juez octavo de lo criminal dictara un nuevo auto de formal prisión contra Luis Héctor Palma Salazar, alias el Güero Palma, por el asesinato de la señora Minerva Guzmán Ríos, los juzgados primero y noveno de distrito continuaron durante la mañana de este miércoles trabajando en nuevas causas contra el jefe del cártel de Sinaloa. Voceros del Centro de Readaptación Social señalaron que en dichos tribunales federales se recibieron en total 7 exhortos provenientes de jueces de Sinaloa, Sonora, Distrito Federal, Puerto Vallarta y Guerrero, en donde se habían librado las correspondientes órdenes de aprehensión contra Palma. Se tiene conocimiento que lo de Puerto Vallarta se refiere a la matanza de la discoteca Cristín, en donde perecieron 6 miembros de la banda rival de los Arellano Félix, y lo de la masacre en Iguala Guerrero se refiere al exhorto que proviene de ese estado. Por otra parte, se informó que será el Tribunal de Justicia el que resuelva si queda firme la formal prisión que se dictó en los juzgados octavo y noveno del Fuero Común, pues la resolución fue impugnada por la defensa del capo de la droga. Y buen golpe al narco en Sinaloa. La Policía Judicial Federal llevó a cabo un operativo donde se logró la destrucción de 26 toneladas 560 kilogramos de marihuana, en un operativo que se llevó a cabo por la vía aérea y terrestre. La droga fue detectada en un poblado de nombre La Vainilla, en el municipio de Sinaloa de Leiva. A la llegada de los elementos de la Policía Judicial Federal, que fueron apoyados por efectivos de la Policía Preventiva, se encontró indicios de la presencia de los cultivadores de la droga, que al percatarse de la presencia de los elementos policíacos, se dieron a la fuga, ocultándose alrededor del poblado. El sembradío de marihuana tenía plantas de hasta 2 metros de altura y era regado mediante mangueras que extraían agua desde un pozo cercano. La destrucción del sembradío fue hecha en forma manual, para después incinerar la droga. En el operativo de destrucción del plantío se encontró además algunas matas de droga que fueron cultivadas en bolsas de tierra. Algunas de ellas ya se encontraban en proceso de corte. El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en la capital del país, el señor de la Barreda, afirma que elementos esenciales de cualquier programa de seguridad pública es que los policías ganen bien y no sean corruptos. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha recibido 6 quejas de ciudadanos relacionadas con acciones individuales de la policía que están vinculadas a las polémicas medidas de seguridad pública instrumentadas desde la semana pasada. En 5 de los casos, los quejosos fueron detenidos por sospechosos. En conferencia de prensa, Luis de la Barreda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, habló de las observaciones críticas que se hicieron del programa de seguridad pública y del cual se elabora un nuevo texto que será presentado el viernes. También es importante decir que los operativos, también aquí ha habido malos entendidos, no son para las 24 horas del día y los 365.25 días del año. Son operativos para ciertos momentos y para ciertas circunstancias. Luis de la Barreda abundó sobre los 2 aspectos que fueron suspendidos del programa, los retenes y las detenciones injustificadas. Sobre los retenes comentó que no hay ninguna posibilidad de que existan. Lo que sí va a quedar es esto: una vez que se cometa un delito y que se dé el aviso a la policía, se puede establecer patrullaje y se puede establecer vigilancia en puntos claves de la ciudad para detener a los presuntos autores, pero cometido el delito. Con respecto a las detenciones de sospechosos, dijo: ahora quedó de la siguiente manera. La policía detiene a una persona en flagrante delito, solo así, o en flagrante infracción administrativa, solo así. Y entonces, mediante un sistema de cómputo, es que la delincuencia se ataca con técnica, no con golpes ni con arbitrariedades. Mediante un sistema de cómputo del que dispongan las agencias del Ministerio Público, del que disponga el propio Ministerio Público móvil,
se puede ver en una computadora si esa persona detenida en flagrante delito tiene además un orden de aprehensión. El ombudsman de la Ciudad de México afirmó que sin combatir la impreparación, la corrupción y los bajos salarios de los policías, ningún programa de seguridad pública tendrá buenos resultados. En la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, senadores y diputados del PRD y PAN dieron a conocer distintas denuncias de habitantes de diferentes zonas del Distrito Federal reclamando ser víctimas de abuso por el nuevo programa de seguridad pública. La diputada perredista Mara Robles entregó a Fernando Ortiz Arana, presidente de la Comisión Permanente, las llaves de una suburban de granaderos que en la delegación Iztapalapa los vecinos detuvieron pese a ser amagados con las armas de los policías para evitar que se llevaran a sus hijos. La diputada Cecilia Romero del PAN hizo otra relatoría de detenciones injustas en la zona rosa a jóvenes que estaban comiendo hot dogs. Dijeron las legisladoras que el regente no quiere escuchar. Pidieron a Ortiz Arana devuelva las llaves de la suburban de policía al regente. Dijeron que hablarán con el Procurador General de la República para exponerle las violaciones que se están cometiendo. También dijeron que promoverán que los jóvenes se amparen para no ser detenidos en las calles. Panistas, priistas y perredistas coincidieron también en solicitar al EZLN desde la tribuna del Senado que ya no retrasen el diálogo en Chiapas. Condenaron también el atentado en contra del obispo de Tehuantepec. Tiene pendiente la Comisión Permanente en el momento de esta nota durante la sesión la discusión del problema de Guerrero. En Aguascalientes. 20 indocumentados de origen centroamericano, cuyo destino final eran los Estados Unidos, fueron capturados por efectivos de la Policía Judicial Federal destacamentados en Aguascalientes. Los ilegales se trasladaban a bordo del tren que cubre la corrida México-Ciudad Juárez y fueron ubicados por los agentes federales luego de que, al notarse el nerviosismo por la vigilancia que se ejerce como rutina, no pudieron acreditar su estancia legal en el país. Entre los detenidos que ya fueron puestos a disposición de las autoridades de migración, quienes procederán a su repatriación, se encuentran 14 nicaragüenses, 5 guatemaltecos y una mujer salvadoreña. Cabe resaltar que las autoridades federales no lograron la detención de ningún pollero, ni nadie se acreditó que estuviera frente del grupo. A lo que hemos llegado en materia de delincuencia, por ejemplo en Ensenada, los ladrones suben a autobuses del transporte público, obligan al chofer a llevarlo a algún sitio apartado y a los pasajeros les roban hasta la ropa. Carentes de recursos para enfrentar en forma eficiente y rápida a bandas de delincuentes que han hecho campo fértil para sus ilícitas actividades, a las unidades del transporte público en Ensenada, a las que asaltan constantemente, se encuentran los policías municipales, los que, ante el reclamo de los concesionarios de este servicio, no han podido frenar la ola de asaltos a microbuses. Asaltos que llegaron al colmo cuando delincuentes obligaron al pasaje de una de estas unidades a despojarse de parte de sus prendas de vestir para posteriormente bajarlos en despoblado y huir a bordo de la misma unidad asaltada. Nosotros buscamos a los delincuentes por varias colonias, pero no pudimos dar con ellos, informó el director de Seguridad Pública Municipal en Ensenada, Miguel Ángel Canet Sánchez. Pues desgraciadamente no fue encontrado, aún cuando estuvimos más de 2 horas buscando el microbús. La Dirección General de Seguridad Pública contesta que se hace lo que se puede, pero que les falta equipo. Créanme que la Dirección de Seguridad Pública hace su mejor esfuerzo por evitar este tipo de problemas. Desgraciadamente, pues a veces no con los resultados que uno desea. Y todo es parte de esta situación, falta de equipo. En tanto que los usuarios del servicio de transporte público se enfrentan a una disyuntiva, la de utilizar los microbuses que van a las colonias periféricas del puerto con el riesgo de ser asaltados, o bien caminar, corriendo entonces un riesgo aún mayor. Comentábamos que al principio de este programa que la bolsa había saltado más de 100 puntos, ha subido 113 puntos la Bolsa Mexicana de Valores, más del 5%. Tendremos los detalles en alrededor de media hora en este programa. Pero antes, la infaltable y siempre deseada sección deportiva con el licenciado Burak. Señor licenciado. Gracias, señor licenciado. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Abraham. La discriminación también se da en México.
Aquí en Coahuila, 2 de sus municipios fronterizos, un número considerable de estadounidenses, convierten las calles de estas ciudades en centros de diversión. Pero vamos a este material. Las poblaciones fronterizas con los Estados Unidos siguen representando el centro de reunión en fin de semana para cientos de habitantes del vecino país que en el lado mexicano cometen toda clase de acciones que les son prohibidas en su territorio. En Coahuila, los municipios de Piedras Negras y particularmente Ciudad Acuña son los que reciben una mayor afluencia de esta clase de visitantes que, si bien aportan divisas, no dejan de cometer algunos desmanes ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Algunos sectores han demandado a las autoridades municipales mayor energía en contra de los turistas extranjeros que solo acuden los fines de semana a escandalizar en la vía pública. Sin embargo, como lo señala el representante de la Asociación de Ciudadanos Acuñenses, Armín Valdés Torres, nada se hace al respecto. En este caso en particular vemos que ciudadanos norteamericanos, turistas por lo general en la zona centro, en la zona turística de nuestra ciudad, de Ciudad Acuña, Coahuila, pues andan con su cerveza en la mano. Es un acto que no debe ser, es una falsa concepción de ayuda al turismo y creemos que, pues, como está prohibido en nuestras leyes tomar en vía pública, también se les debe prohibir a ellos que la tomen. Por su parte, el alcalde de este municipio fronterizo, Emilio de Hoyos Serna, reconoció que es prácticamente imposible detener esta clase de situaciones debido a que las organizaciones de comerciantes protestan de inmediato cuando se trata de frenar los desmanes de los estadounidenses. Sin embargo, aseguró que las corporaciones policíacas vigilan constantemente para que no se viole la ley ni se atente contra las buenas costumbres de la ciudadanía. Ya te hice la aclaración hace un momento, o sea, nosotros aprendemos a cuidar el turismo, pero no a sobreprotegerlo. La ley se aplica por igual al que transgrede la ley, sea de la nacionalidad que sea. Las calles de estas ciudades fronterizas se ven invadidas generalmente los viernes y sábados por los turistas que solo vienen a embriagarse y a causar trastornos a los residentes mexicanos, que bajo ninguna circunstancia pueden hacer lo mismo de aquel lado de la frontera. Armín Valdés Torres consideró que no debe permitirse esta discriminación. Debe haber una igualdad en la ley, las leyes están hechas para todos los que estén en nuestro territorio y pues no debe hacer una diferencia entre los mexicanos, los connacionales y los norteamericanos. Agregó que el propio Ayuntamiento de Ciudad Acuña solapa estas acciones ilícitas al permitir a los propietarios de centros nocturnos, bares y discotecas la apertura de sus negocios hasta después de las 4 de la mañana y a veces hasta en días festivos. Los desmanes de los estadounidenses, principalmente en las ciudades fronterizas, son constantes, pero quienes tienen la responsabilidad de frenarlos prefieren solaparlos bajo el argumento de que el turismo debe ser respetado. En Estados Unidos, estos desmanes son causa de sanciones enérgicas, pero aquí en México, los extranjeros, algunos de ellos, pueden causar desorden en la vía pública, situación que no se nos permite a nosotros los mexicanos. Juan Andrés Martínez, gracias. Buenas tardes desde Saltillo. Buenas tardes, Abraham. Ana María Vargas, Ana. Muchas gracias, Abraham. En el ámbito internacional, la policía y los servicios secretos de Argelia realizan esfuerzos para erradicar el fundamentalismo árabe en ese país. Desde el año de 1991 hasta la fecha, han muerto miles de personas inocentes víctimas de esta guerra. No se pueden contabilizar las víctimas de la cuasi guerra encubierta que se vive en Argelia desde finales de 1991. Se habla de 40.000 víctimas, pero quizás sean más. Dicen que la mitad de ellos son mujeres, que los terroristas del fundamentalismo árabe de nuevo han tomado puntos estratégicos de Argel y que van a actuar más activamente. El rumor aquí funciona a la orden del día, un rumor que a veces nace de los fundamentalistas del FIS, otras del propio gobierno. Lo cierto es que escenas como estas se ven a diario en este país. Para ello, la policía, los servicios secretos y los gendarmes argelinos comanditariamente realizan esfuerzos ímprobos para erradicar el fundamentalismo árabe. Algunas patrullas, pocas eso sí, están blindadas, pero la gran mayoría van a pecho descubierto. A veces en los controles policiales los fundamentalistas suicidas, auténticos kamikazes, descargan sus metralletas a pesar de que saben que van a morir.
se mueren por Alá y para ellos es ir al paraíso. A veces incluso se camuflan de policías y acaban con todo aquel que se encuentra a su paso. Pero además las redes del integrismo, en gran parte importado de Irán y Sudán, se extienden por todo este país. Se han podido infiltrar en organismos oficiales, ejército, ministerios y hasta en gremios como el de la prensa. Por eso aquí en Argelia se dice que una tercera parte mata, otra vigila y otra se defiende. Este es uno de los puntos más calientes de Argel, de la capital de Argelia. Nos encontramos en el principio de la Casbah, uno de los puntos más calientes y donde están los focos de los fundamentalistas, de los integristas. Es bastante peligroso salir de día y sobre todo en la noche, aunque gracias a la presencia policial podemos salir. En España, el señor José María Aznar, presidente del Partido Popular, prometió llegar hasta el fondo de un supuesto caso de corrupción en el que está envuelto un miembro de su partido. El presidente del Partido Popular, José María Aznar, líder de la oposición conservadora, reiteró de manera rotunda su compromiso político y personal en la lucha contra la corrupción. En esta ocasión, José María Aznar expresó su intención de llegar hasta el fondo sobre el presunto caso de cobro de comisiones por las obras de un túnel en las Islas Baleares, un caso en el que estaría presuntamente implicado el presidente balear Gabriel Cañellas, del Partido Popular, que defendió la limpieza de su gestión. La justicia, por su parte, ha pedido documentación al Partido Popular sobre ingresos de dinero en el segundo semestre de 1989 y el listado de personas autorizadas por el partido para manejar fondos en Baleares. La justicia quiere averiguar si hubo desviación irregular en ese año de una cantidad que alcanzaría decenas de millones de pesetas y que habrían sido ingresadas en las cuentas del Partido Popular. José María Aznar prometió llegar hasta el fondo de este supuesto caso de irregularidad en su partido, si bien pidió prudencia, dado el clima de crispación política que se vive, en donde cualquiera puede acusar a cualquiera. Y en Irlanda del Norte se registraron violentos disturbios. Manifestantes católicos lanzaron bombas Molotov contra la policía y destruyeron automóviles en protesta por la liberación de un soldado británico, quien hace ya 5 años mató a una joven al confundirla con un terrorista. Continúa la violencia en el norte de Irlanda por segunda noche consecutiva. Manifestantes católicos nacionalistas mostraron su enojo ante la decisión del gobierno británico de liberar al exsoldado Lee Clegg, quien en el 90 mató a una joven católica en un auto confundiéndola con terrorista. Fue sentenciado a cadena perpetua Lee Clegg y a solo 4 años fue perdonado y liberado. Bombas de petróleo han sido arrojadas a estaciones de policía en Belfast y en Londonderry, y otros disturbios fueron reportados en el poblado de Newry, también al norte de Irlanda. En uno de estos incidentes, una distribuidora de autos fue atacada y cerca de 20 autos fueron destruidos. Gerry Adams, presidente del partido Sinn Féin, brazo político de Leri, culpa al gobierno británico de provocar estos disturbios, pero hizo un llamado Gerry Adams a la calma. La situación es que esta es una situación crucial, como lo me señalé anteriormente, y no se ha resuelto. Ha llegado a un punto de crisis, se ha agravado y se ha profundizado. El señor Major se rehúsa a mantener pláticas con todos los partidos. La campaña irlandesa para que se libere a los 600 prisioneros políticos de Leri demanda trato igual que el que se le dio al soldado británico al perdonarle prisión por vida. Unas ruinas mayas que creyó tenía que ver con la Atlántida. Excavó durante 7 años con gran cuidado y un día descubrimos algo que brillaba entre las piedras. Yo cumplía 17 años y me sentía feliz y alegre. Lo traigo a Londres para que el Museo Británico pueda efectuar pruebas para descubrir algo más de su historia, si es que puede. En los jardines Burlington, cerca de Piccadilly Circus, se encuentra el Museo de la Humanidad. Pocas de las obras de arte traídas aquí para análisis presentan un reto o una frustración tan grande para los expertos como el que Anna Mitchell muestra en los laboratorios en el corazón del museo.
Es la gema más extraña del mundo, el cráneo de la perdición. Las circunstancias de su descubrimiento fueron extrañas, su origen es desconocido y sus poderes, según dicen, son fatales. El pueblo maya decía que se usaba para desear la muerte o para sanar. Cuando algún médico anciano estaba demasiado viejo para continuar ejerciendo, se escogía a un joven y ambos se tendían frente al altar, donde un sumo sacerdote efectuaba una ceremonia, en la cual el conocimiento del viejo pasaba al joven. Entonces, el viejo moría apaciblemente, pero el joven se erguía con un conocimiento increíble. Este cráneo de cristal tiene increíbles poderes. También advierte cuando algo va a ocurrir. Para el padre de Ana, el cráneo de cristal fue el trofeo más extraño en su vida de aventura. Mike Mitchell Hedges, explorador y celebridad de los años 20, fue un hombre que podía luchar con un cocodrilo antes del desayuno. Las tribus primitivas le ofrecieron sus mejores doncellas y lo consideraron como un dios. Usando una caña y un sedal, logró atrapar algunas de las más grandes criaturas del océano. En 1924, en Honduras británica, encontró enterrada la ciudad de Lubantum. Mitchell Hedges creyó que era parte de la Atlántida. Con ayuda de los nativos, retiró la vegetación de las pirámides y plataformas de Lubantum. En la última de sus expediciones, lo acompañaba Ana, su hija adoptiva. Fue cuando ella cumplió 17 años que vieron por primera vez el cráneo oculto entre las rocas. Varios días vimos que algo brillaba con el sol entre las piedras. Por supuesto queríamos llegar a ese punto. Yo fui quien lo recogió, ya que mis manos eran más pequeñas. Lo saqué y se lo mostré a mi padre. Y no podía creer que habíamos encontrado ese hermoso cráneo de cristal. Como pueden ver, tiene las protuberancias de los cráneos humanos. Si miran cuidadosamente los ojos, verán que tiene cuencas perfectas y la quijada se mueve como una quijada humana. Desde el día que se descubrió, esta, la gema trabajada a mano más grande del mundo, ha sido un misterio. Thomas Gunn y Lady Richmond Brown, quienes estaban presentes, guardaron silencio. Mitchell Hedges dijo, es la personificación de todo lo maligno. La pregunta sigue ahí. ¿Era verdaderamente un símbolo de muerte que tardaron generaciones en tallar, o es algo moderno? La única pista se halla en un cráneo algo similar, pero menos detallado, que se encuentra aquí, en el Museo de la Humanidad. El museo lo compró a joyeros de Tiffany's en Nueva York en 1868. Se dice que fue propiedad de un soldado mexicano. El cristal de roca es imposible de fechar, pero el cráneo de Tiffany's tiene una marca tal vez causada cuando una herramienta moderna de corte resbaló, y esto puede dar algún dato. Se iniciaron las pruebas en el cráneo de Mitchell Hedges. Se pesó en agua y aire. El resultado, genuino cristal de cuarzo puro. ¡Qué maravilla! 2.65, que es lo que debe ser. Aquí no hay fallas ni marcas que puedan ayudar al experto en gemas, Alan Jobbins, para fechar el cráneo de la perdición. No hay evidencia de que se haya usado herramienta metálica. No hay evidencia positiva, pero pudiera haberse disfrazado hábilmente. Es una obra hábil y muy sofisticada. Si fue lograda por un pueblo primitivo, es algo asombroso. Estar envenenando su vecindario, y él se encuentra con un hombre con el coraje para limpiar las cosas. Después, la comida de su restaurante cercano está contaminada con pesticidas. Peggy Knapp visita a uno de los mejores chefs de la nación, quien está tratando de asegurarse de que esto no ocurra. Es asombroso que olvidemos que estas cosas no son buenas para nosotros. Y en el video está la EPA, subestimando los riesgos de comer pescado contaminado.
Todo esto mientras se conecta con Cadena Tierra. Cadena Tierra. Si hoy es un día típico, entonces 140 especies de amadas criaturas de nuestro planeta respirarán por última vez. 140 especies se extinguirán. Hola, soy Jack Hammond. Bienvenidos a Cadena Tierra. La mayoría de esas especies son animales pequeños, peces, anfibios, insectos, no los grandes mamíferos que la mayoría hemos esperado ver en los zoológicos. Incluso, muchos de esos mismos zoológicos nos dicen que son campeones de las especies en vías de extinción, llevando la delantera de esfuerzos heroicos para salvar la biodiversidad de nuestro planeta. Esos zoológicos quizás nos están engañando. De hecho, algunos dicen que engañan deliberadamente. Y las víctimas de ese engaño podrían ser los mismos animales que ellos dicen están tratando de salvar. Estrategia en los zoológicos. El zoológico, exótico, colorido, siempre entretenido. En los zoológicos, las cosas son muy diferentes a nuestra rutina cotidiana. Nos acercamos a animales que de otra manera nunca veríamos. Nosotros miramos animales que nuestros hijos quizás no vean nunca más. Y una vez más, quiero darles la bienvenida. Tenemos un poco de todo aquí afuera en esta tarde. Después de la Segunda Guerra Mundial, este grupo fue cazado hasta casi su extinción. De hecho, se llegó al punto de que solo había 9 de ellos en el bosque. Esta es la única clase de rinoceronte que finalmente se ha sacado de la lista de las especies en vía de extinción. Tuvimos a 78 bebés que nacieron aquí y nos hemos acercado a 100 de esos caballos que nacieron aquí en San Diego. Los zoológicos parece que son modernas arcas de Noé, multiplicando y preservando las últimas especies de nuestro planeta. No es una sensación agradable ir a un zoológico y que ellos nos hagan creer que están salvando a los animales de nuestro mundo. Pero la verdad puede ser sorprendentemente diferente. La verdad es que los zoológicos no están salvando las especies en vía de extinción y no pueden salvarlas. Conozcan a David Hancock, director de un zoológico hace más de una década aquí en Tucson, Arizona. La peor pesadilla que tengo es que quizás muchas cosas que pueden hacerse para salvar las especies en vía de extinción no se están haciendo, porque hay la creencia que los zoológicos lo están haciendo. Y la verdad, los zoológicos no están haciendo nada al respecto. Las quejas de Hancock contrarían todo lo que los zoológicos nos han dicho por años. Son buenas relaciones públicas, estupendo mercadeo, decirle al público que están resucitando los animales desaparecidos. Yo tenía la impresión de que los zoológicos reclamarían el crédito por salvar cientos, si no miles de animales en vía de extinción. A lo largo de nuestra historia y con todos nuestros recursos, probablemente no hay más de 5 especies de animales. ¿5? 5 y algunos de esos accidentalmente. Solo 5 especies se salvaron de una segura extinción porque eran intencional o accidentalmente conservados en cautiverio. Los caballos presbulkis, el oryx árabe, el cóndor de California, más 2 o 3 únicamente.
¿Se sorprendería de saber que algunos expertos han dicho que se han protegido solo 5 especies? Yo estaría sorprendida. Estoy sorprendida. Parece que la realidad es que los zoológicos sí gastan la mayoría de sus energías mostrando grandes, exóticos y carismáticos animales, en su mayoría mamíferos de África o Asia. Esa aproximación crea varios problemas. Las instalaciones para exhibición son muy costosas. Uno puede gastar 10 o 12 millones de dólares por media docena de gorilas. Como resultado, la mayoría de los zoológicos tiene muy poco dinero para la procreación en cautiverio, a pesar de lo que ellos quieran hacerle creer al público. Los animales salvajes del zoológico de San Diego son una rara excepción. Este zoológico gasta bastante dinero en procreación y consigue magníficos resultados. Pero Don Limburg, cabeza del programa de procreación de Cheetah, señala un segundo problema. Se centran en especies grandes y atractivas y se excluyen a los más pequeños y carismáticos animales. Estas especies más grandes y carismáticas pueden ser lo que llamamos especies mayores. Si las protegemos, protegemos un ecosistema que contiene muchas de esas menos atractivas. Por lo que concierne a los humanos, especies menos atractivas. Pero como dicen muchos expertos, la aproximación de los mayores usualmente falla. La gente tiende a concentrarse en elefantes, lobos y lechuzas moteadas en lugar de sabanas y wetlands y bosques donde viven. Es por eso que hay un llanto creciente para cambiar nuestras leyes, para salvar a los habitantes en lugar de solo especies. Uno necesita mirar a todo el medio ambiente y no solo a las cosas que viven en él. También puede arrojar toda el acta de las especies en vías de extinción. El doctor Jim Dolan se encarga de recoger animales para el zoológico de San Diego. Cuando va a este zoológico y consigue un mapa, dice, aquí está este animal, en lugar de ese ecosistema, el ecosistema. Tratar de explicar un ecosistema es algo muy difícil. David Hancock nos dice cuándo la gente ha sido condicionada para cuidar solo a los grandes y exóticos mamíferos. La gente camina tratando de encontrar al oso o al lobo. Y lo que nosotros queremos hacer es interpretar su hábitat de una manera completa. Preguntemos, ¿qué están tratando de buscar aquí adentro? ¿Qué están viendo? El oso. ¿El oso? ¿Algo más? No se me viene a la mente. No. ¿Nada más? Hay un problema final. El oso de esta exhibición, como la mayoría de los animales en el zoológico de David Hancock, viene del ecosistema del desierto suroccidental. Hancock dice que la mayoría de los zoológicos tienden a enfocarse en las tierras lejanas en lugar de las especies en vías de extinción. Es mucho más difícil decirle a la gente que la vida salvaje en nuestro campo está siendo diezmada. La cantidad de destrucción del hábitat natural en California del Sur es igual a lo que está pasando en América del Sur o África hoy día. La gente que vive en el desierto lo conoce muy bien, pero ellos necesitan saber acerca del bosque lluvioso. Necesitan saber de pantanos, del hábitat alpino y de todas estas cosas. Tal vez necesitan que les recuerden que los zoológicos, a pesar de su imagen cuidadosamente cultivada, no son arcas de Noé modernas listas para rescatar a todos los animales de la tierra. Animales en vías de extinción, grandes y pequeños, no se salvarán a menos que sus hábitats se salven. Tiene que haber progreso en esas áreas y a menos que los zoológicos sean aguijoneados y atizados por esa clase de críticas, ellos no van a hacer esas áreas de progresos que necesitan. Finalmente, quizás quiera considerar su papel. Si el zoológico local decide dejar de exhibir rinocerontes u otros mamíferos grandes y usted deja de ir al zoológico porque usted quiere ver rinocerontes, bien, puede apostar que los zoológicos no continuarán haciendo esos cambios. Si un zoológico no tiene visitantes, no exhibirán animales en lo absoluto. Y ahora les mostraremos cómo un magnífico hombre lucha contra la polución con su voz y sus pies. Cadena Tierra. Bienvenidos, les habla David Mattingly. La definición de la salud del medio ambiente como la conocemos ha cambiado en los 90s. En algunos vecindarios urbanos hoy encontramos que un saludable ambiente empieza con la limpieza de las calles. No hablo de recoger el desorden. Esta historia se trata de polución que viene de los traficantes de drogas, basura y cocaína.
Envenenando el barrio. Cuando el mercado de drogas penetra en una comunidad, genera un ambiente de violencia y de miedo. Ellos disfrutan esa violencia. La policía nos dice que ningún vecindario está seguro. Cuando los policías necesitan ayuda para limpiar el ambiente urbano, ellos recurren al apoyo del vecindario. Pero cuando los vecindarios necesitan ayuda, recurren a Herman Rice. Hace varios años Rice usó un sombrero duro y literalmente les gritó a los traficantes que se fueran de este vecindario de Filadelfia. Él tuvo tanto éxito que ahora les enseña a otros vecindarios cómo hacerlo. Recientemente nos lo encontramos en el aeropuerto de Atlanta mientras se prepara para su último desafío. Las balas se dirigen hacia ti, ¿no? Gente con cuchillos venían hacia ti. Me apuñalaron una vez. Te gritaban obscenidades. Todos los días. ¿Por qué lo hace? Lo más grande del mundo es salvar el medio ambiente y salvar a los niños negros porque los están matando. ¿Las drogas son un problema ambiental? Sí, son un problema. Es otra forma de la polución que nunca nadie vio como polución porque era considerado como algo divertido de hacer. Pregúntenle a alguien que viva en una comunidad contaminada por las drogas y les dirán que no tiene nada de divertido. En la comunidad de Atlanta de Botrock encontramos andenes desordenados con las obras de los traficantes de drogas callejeros. El residente Ever Clemons muestra qué tan peligrosa puede ser la vida. ¿Son agujeros de bala? Sí, tenía a mi esposa en el suelo. Vino a través de la ventana. La bala rebotó, eso desvió la bala, porque ellos podían verme sentado. Vino a través de aquí y a esa pared. Clemons cree que los agujeros de bala son la paga por este video casero que hizo de los traficantes de droga fuera de su apartamento. Aquí está, acaban de pasarle la droga a la otra persona, porque él las tenía antes. Este hombre se aseguró de que Clemons supiera que cargaba un arma. No fue sino hasta que alguien le disparó a su apartamento que Clemons entendió qué tan mortal era esa advertencia. ¿Estaban tratando de matarlo? Sí, después entendí que habían pagado por mi vida. En esta noche nos encontramos con Clemons y algunos de sus vecinos, esperando la llegada de Rice, que venía de Botrock. Fuimos a la puerta de él para pedirle a alguien que se moviera y cuando lo hizo ellos le dispararon a su casa. ¿Le va a dar el derecho a ellos para que continúen haciéndolo? Porque la única manera de detenerlo es salirse y tratar de atraparlos lejos de aquí. Vamos, señoras. Se están haciendo planes para una manifestación del vecindario para tomarse las calles. Reglas entusiastas. Pero Rice nos dice que tiene sus dudas. ¿Qué vamos a ver mañana? No sé, no tengo ni idea qué habrá mañana por la noche. Lo único que sé es que la cámara filmará lo que salga. ¡Vamos! ¿Saben el estribillo? Arriba la esperanza, abajo la droga. El mismo puñado de vecinos sale a las calles con sus hijos. Las tácticas de Rice son simples. Llenar el aire de las noches de invierno con suficiente ruido para perturbar a los negocios y hacerlo lo suficiente para hacer que los traficantes de drogas se lleven los clientes para otra parte. ¿Cómo está cambiando el medio ambiente aquí? Hace que todos los de aquí que no están en drogas vean la esperanza. El 80% de esta gente no lo está. Los de las ventanas están asustados. ¿Está matando mucho el miedo? Está matando mucho. La gente empezará a salir otras noches cuando vean cómo funciona esto de noche. Mientras seguimos la marcha vemos resultados inmediatos. Rice se convierte en una varita iluminada para la rabia y la resistencia de la comunidad. Y nosotros aprendemos que sus talentos incluyen una constante conciencia de la cámara. Escuchen, no vamos a formar ningún tipo de problemas. Solo vamos a continuar con esta campaña. Debemos rescatar la tranquilidad del vecindario y necesitamos que todos se nos unan. Muy bien, todos con el estribillo. Arriba la esperanza, abajo la droga.
Escuche, señor, ¿se les va a unir? Sí, debo. ¿Por qué? Bueno, para salvar la comunidad. Mientras la marcha continúa, vemos una transformación. La multitud se agranda y grita. Esta vez son los residentes, no Rice el que está haciendo el ruido. Podemos sentir la frescura del aire nocturno desaparecer cuando la gente como Ever Clemons descubre la tibieza de la esperanza. ¿Cómo te sientes? Me hace sentir bien. Me doy cuenta de que hay más gente que va a luchar. Solo necesitan ver a alguien que da el primer paso. Lucha y se te unirán. Desde esa noche, Ever Clemons y otros en Botrock han continuado peleando y los líderes del vecindario nos dicen que los traficantes de drogas que una vez contaminaron las calles de Botrock están empezando a desplazarse a otra parte. Cadena Tierra. ¿Su pescado está libre de tóxicos? ¿Y cómo? Dando crédito puede ayudar a la tierra. Hola, soy Sharon Collins. ¿Qué tan segura fue su última comida de mar? El EPA recientemente delineó 46 áreas a lo largo del país como demasiado contaminado para el consumo de pescado. Pero los grupos de defensa del medio ambiente dicen que la lista de la EPA muestra más de 4.000 prohibiciones estatales de pescado contaminado. Pensamos que la EPA ha engañado seriamente al público americano al hacerle creer que el nivel de la contaminación del pescado estaba bajo control y que no era un problema grande. ¿Su cuenta bancaria está un poco escasa después del frenesí de las compras navideñas? Bueno, si tuviera una tarjeta verde sería un poco más adinerado. La tarjeta verde es idea de un hombre de California, Ron Charter. Él maneja un centro de reciclaje como una tienda de segunda mano. A cambio de objetos antiguos de Costa Mesa, desde repuestos de autos hasta mascotas. Esta pequeña cambió un viejo Nintendo por... $50 y compraré un hámster. Ella trajo su pequeña tarjeta verde y consiguió el hámster más tierno y una jaula. Lo pagó con su tarjeta verde. Charter obtiene un poco de las ventas que se hacen con la tarjeta verde y vende la mercancía vieja que traen. Entonces él, sus clientes, sus amigos propietarios de tiendas y la tierra se benefician. Eso es todo en el video, pero ahora viene cómo este chef hace que cenar sea una experiencia más segura. Postales. Hola, soy Peggy Knapp. Bienvenidos. Cuando va a un restaurante, ¿cómo sabe realmente que la comida que se está comiendo es buena? ¿No lo sabe? Pues encontré un grupo de chefs que están trabajando muy duro para que la comida que usted consume sea segura. El grupo se llama Chefs. Chefs ayuda a realzar la seguridad de la comida. Muchos de los mejores chefs del país se han vinculado a Chefs para publicitar sus preocupaciones acerca del sobreuso de pesticidas y contaminantes encontrados en la comida de mar y en las aves. Michael Romano, del New York Union Square Coffee, es uno de ellos. Entonces, ¿cuál es el problema para la producción de la comida de los Estados Unidos? Por ejemplo, el sistema de calificación de la producción es tal que a los granjeros se les castiga por defectos externos y cosas así. Y por lo tanto, para el granjero es económico. Por eso es que él recurre a los pesticidas, porque eso le dará un producto más bonito y más perfecto. Y es asombroso que olvidemos que esas cosas no son realmente buenas para nosotros. Michael usa en su mayoría productos orgánicos, los cuales son adquiridos en el mercado de hortalizas. Salimos de compras y hablamos con uno de los granjeros orgánicos del área, Guy Jones. Lo que está pasando en la agricultura comercial es que las máquinas y los químicos han tomado el lugar de la actividad humana. Los químicos que producen la comida de mar y la carne, lo que no podemos ver ni oler, es lo que tiene tan preocupados a los chefs. Y para Michael Romano, eso tiene una conexión directa con la comida que coloca en su mesa. Es lo que les digo a los que trabajan aquí. Deben estar advertidos de lo que están haciendo. Eso que están haciendo va al cuerpo de la gente y los nutre y nunca deben olvidarlo. Nunca deje que el estrés, la rutina, las exigencias del trabajo le hagan olvidar que lo que están haciendo es nutrir a la gente.
make you forget that what you're doing is nourishing people. ¿Por qué las civilizaciones antiguas decayeron y murieron? ¿El medio ambiente influyó? ¿Eso qué puede significar para nuestra supervivencia? Buscando respuestas, viajamos al Medio Oeste, la cuna de la civilización, donde exploramos ruinas que nunca habían sido examinadas, resolviendo los misterios del pasado la próxima semana en Cadena Tierra. Muchas gracias, nos veremos la próxima semana. Que la historia de Bernadette Soubirous es parecida a un cuento de hadas. No que no sea cierta, lo es. Lo que sucede es que es tan milagrosa que, como dije, suena como si fuera un cuento de hadas. Estamos en Nevers, Francia. Ella nació a 540 kilómetros de aquí, en una pequeña aldea francesa llamada Lourdes. Poco después de su 14º aniversario, tuvo una visión de la Virgen María en una gruta cercana. La Virgen le dijo a Bernadette que el arroyo subterráneo que había en la gruta tenía poderes mágicos de sanidad. Bernadette se lo dijo a sus padres, los cuales se lo dijeron al sacerdote local, quien lo comunicó a quienes lo escuchaban. De ese momento en adelante, Lourdes se convirtió en uno de los destinos más importantes de peregrinaje. Bernadette se volvió monja y después, por no creer en los poderes de sanidad que le acreditaban, se mudó de Lourdes aquí, a Nevers. Aquí fue donde pasó el resto de su vida, en el convento de Saint-Gildard. En todas las áreas fue una buena monja, ayudó a los pobres y a los enfermos, pero no fue capaz de ver por sí misma. Murió sentada en esta silla en 1879, cuando tenía tan solo 35 años. Fue sepultada dentro del mismo convento, donde construyeron una réplica de la Gruta de Lourdes, y se convirtió en un lugar de peregrinaje casi tan famoso como el original. A través de los años, todo se tranquilizó. El número de visitantes se fue reduciendo. Y 30 años después, en 1909, se decidió en Roma que Bernadette era elegible para convertirse en una santa de la Iglesia Católica, por lo cual su cuerpo fue exhumado. A pesar del hecho de no haber sido embalsamada, su cuerpo estaba en perfectas condiciones, sin una mancilla ni una marca. La volvieron a sepultar y la exhumaron 2 veces más en los siguientes 25 años. En cada ocasión no hubo ningún cambio. Este fue el hecho que finalmente convenció a los santos padres de que esta pequeña joven de Lourdes era realmente una santa. Fue canonizada en 1933. Los restos de la Santa Bernadette yacen hasta este día aquí en esta capilla, en este ataúd de cristal. Se ve exactamente igual que cuando murió en 1879, hace más de un siglo. Esto va más allá de lo creíble. ¡Qué palacio!, ¿no? De hecho, no es un palacio. Es el Museo Bowes de Inglaterra. Detrás de estas puertas de 4,5 toneladas tienen cosas muy especiales y muy valiosas para mostrar. Y por mi dinero, esto es lo mejor y lo más especial. Un cisne de tamaño natural hecho de plata pura. Podría decirles toda clase de cosas aburridas, como que lo hicieron en Inglaterra en 1670, que está hecho de plata pura, es uno de los más finos ejemplos de arte platero que existe en la actualidad, que solo existe otro más en el mundo y que está en San Petersburgo. Un cisne de plata. ¿Es encantador? Concedido. ¿Pero qué tiene de especial? Les dije que era especial.
Este es el poblado de Hall, Austria. Lo más impresionante es el edificio de la iglesia de San Nicolás. Sus cimientos fueron colocados en 1881, hace ya bastante tiempo. Pero también es muy impresionante por dentro. Hay algunas obras de Adam Moll, un gran hombre cuando se trataba de decorar iglesias. Es verdad que se lució a lo máximo cuando hizo esta. Los turistas llegan aquí de todas partes del mundo. Pero a lo que realmente vienen no es a ver las preciosas bóvedas ni las estatuas religiosas, sino la capilla Waldful. Waldful fue un caballero del emperador Maximiliano I, y como muchos de ellos, viajó a muchos lugares. Durante uno de los viajes, hubo una terrible tormenta, y temiendo por su vida, allí mismo hizo un voto de que si se le perdonaba la vida, construiría esta capilla y la llenaría de preciosas reliquias. ¿Mañas y trucos de los santos? No hay necesidad de decir que la tormenta cesó. Waldful se salvó, y los huesos de los santos se convirtieron en su pasión. Él mismo logró juntar bastantes de ellos, esqueletos de Austria, Alemania y Francia, de cualquier lugar donde los encontrara. Pero no quería que el lugar pareciera una habitación de huesos, así que ordenó que todas las reliquias que trajera fueran envueltas en seda, creando así una de las vistas más raras del cristianismo. Incluso los tiene sentados en tronos. ¿Hay alguna duda de por qué hubo una escasez de santos durante el siglo XVI? Esto va más allá de lo creíble. Ocupado, ocupado, ocupado. Wilf Long, una vez más. Un día más, $1 más. Buenos días, jefe. ¿Alguna novedad? Aparte de haber perros gordos y hombres gordos, ocasionalmente hay mujeres pasadas de peso. Y no hay ningún problema con estar pesado, al menos que se utilicen medias de nylon. Si utilizan medias de nylon, pueden frotarse una contra otra, ¿cierto? Al ir caminando, se van frotando una con otra y pueden crear una electricidad estática, la cual puede llegar a quemar la falda. Así que tenemos estos zapatos para mujeres corpulentas con una cadena que hace tierra por atrás. Así es. Ahora, otro artefacto, que en realidad es un artículo de belleza basado en un invento de Edward. Y entonces hay que ponerlo sobre el rostro y darle vueltas así. Con esto se logra tener hoyuelos y hacer que las damas se vean más atractivas. A continuación conoceremos a un talentoso elefante y nos despediremos de las especies que están desapareciendo. ¡Qué tormenta tan fuerte! Por suerte estaba preparado. Han escuchado el dicho, está lloviendo a cántaros, ¿verdad? Pues bien, estoy aquí para decirles que he sabido que llueve más que eso en algunos lugares. En Los Ángeles, por ejemplo, una vez llovieron langostinos. No es broma. Miles de langostinos de agua dulce cayeron del cielo en una gran tormenta. Qué bien por el olor de una fresca lluvia, ¿no? Pues en Inglaterra una vez llovieron ranas. Así es, pequeñas ranas rosas. ¿Cómo pudo pasar? Bueno, los tornados o remolinos son los causantes de las cosas más raras que han caído desde el cielo. Los vientos son tan poderosos que levantan cualquier clase de cosas. Pero no fue un tornado el que hizo que lloviera sangre en París. ¿Oyeron bien? Sangre. Bueno, aunque no fue sangre, pero era idéntica. Las personas que lo vieron estaban convencidas de que era una señal del cielo. La causa real fue el siroco. Es otra clase de viento. Sopla a través del Mediterráneo desde el desierto del Sahara. Si levanta algo de arena rojiza en su camino, puede darle a la lluvia un color muy peculiar. Y ¡voilá! Sangre en París. ¿Creen que lo saben todo? Pues en China, una vez llovieron niños. Así es. 12 niños, para ser más exactos. Fueron absorbidos por un tornado, les dio de vueltas y finalmente llovieron sobre unas dunas de arena que había a 18 kilómetros, completamente a salvo. Va más allá de lo creíble.
Díganle adiós, amigos. ¿Adiós a quién? A los leones, a los tigres, a los elefantes, y les voy a enseñar algunas de las aves y animales que no van a sobrevivir por mucho tiempo, a menos que empecemos a ser más cuidadosos. Eso significa que tú y yo, y el vecino de junto, todos, tenemos que ser más cuidadosos. Si no lo somos, entonces un día, quién sabe, tal vez tengamos que despedirnos los unos de los otros. Y no solamente del gorila de las tierras bajas, como Mpongo, que está aquí en el Consorcio de la Preservación de Vida Salvaje de Nueva Jersey. Este es el zoológico a cargo de Gerald Durrell, especialmente para proteger las especies en peligro. Conozcan a Angola, el hijo de Mpongo. No habrá gorilas por mucho tiempo más. En su medio están siendo exterminados con rapidez. ¿Quién querría matar a un ser como este? Temo que demasiadas personas, ya sea como un trofeo o diciendo que se asustaron. Lo curioso es que no hay razón para asustarse. El padre de Mpongo, Jumbo, quien tiene el doble de tamaño y peso, estaba acicalándose a sí mismo cuando un niño entró en su territorio. ¿Qué hizo Jumbo? Cuidó al niño hasta que fueron a recogerlo. Así que escuchen, a menos que hagamos algo al respecto, despídanse. Estamos en Arizona, en el zoológico de Phoenix, el hogar de Ruby el elefante. Este ha sido el hogar de Ruby por casi todos sus 19 años de edad. Hace 5 años, sus cuidadores se dieron cuenta de que Ruby se aburría y había empezado a jugar con los patos locales. Colocaba pedazos de su comida en la orilla para que los patos se acercaran a su estanque de agua. Una vez que los tenía lo suficientemente cerca, trataba de aplastarlos con su pie. Los directores del zoológico pusieron atención a este comportamiento y decidieron que Ruby necesitaba algo más constructivo para mantenerla ocupada. Recordando que en el pasado Ruby utilizaba a menudo una vara o una piedra para hacer marcas y diseños sencillos en la tierra, se les ocurrió la idea de que ese comportamiento podría indicar que Ruby estaba interesada en el dibujo. Así que le dieron unos marcadores. Poco después, le dieron pintura. Ruby progresó rápidamente y después de tan solo mes y medio se graduó de pintora de cajas de cartón y pasó a utilizar pinturas acrílicas y a la pintura sobre lona. Sus cuidadores incluso diseñaron un caballete firme y una paleta especial con 8 colores diferentes. A Ruby le encantó la atención extra y los cuidadores del zoológico sacaron mucho más de lo que esperaban. No solamente le gustó la pintura a Ruby, sino que empezó a dar órdenes. Ruby empezó a decidir no solo cuánto pintaba, sino por cuánto tiempo. Y utilizando su trompa como señalador, empezó a escoger el pincel que utilizaría y el color que quería. De acuerdo, sujétalo. Ruby mostró preferencia por los colores primarios, rojo, azul y amarillo. No importaba en qué lugar de la paleta se encontraban, siempre escogía los mismos. Sus cuidadores pensaron que era algo especial e interesante, ya que después de todo, se piensa que los elefantes son daltónicos. Así que llamaron a los expertos en arte de varias universidades prominentes. Los profesores diseñaron pruebas para Ruby basándose en los estudios hechos con niños. ¿Qué fue lo que descubrieron? Bueno, los expertos descubrieron que incluso al eliminar el contacto humano con Ruby, si la dejaban a solas con el material, aún así pintaba. Pintura o tiza, crayones o marcadores. Ruby siempre hace marcas en el papel. También descubrieron que las pinturas de Ruby a menudo reflejan los colores que están presentes en su alrededor inmediato. Para los investigadores, esto significa que Ruby, el elefante asiático, pinta porque quiere hacerlo, que de alguna forma es parte de su instinto natural. Ruby ha madurado como artista en los últimos 5 años. Lo que empezó como algo casual
ahora es más deliberado. Sus pincelazos son más lineales y hay más formas que pueden identificarse. Ruby está por deshacer algunos mitos. ¿Son daltónicos todos los animales? Ruby dice que no. Sus pinturas ayudan a la manutención del zoológico. Un Ruby original, firmado por el artista, se vende por más de $3.500. Ruby va más allá de lo creíble. Déjenme decirles que no es fácil ser parte de la realeza, ya que cientos de personas siempre asisten a la cena y se intenta servirles a todos exactamente al mismo tiempo. No querrán que sus invitados se enojen porque la comida está fría, ni quieren que unos estén en el postre y otros apenas en la sopa. Pip, 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 pip. Podría ser una pesadilla real. En el Palacio de Buckingham así resuelven el problema. Así es, con semáforos. Están colocados detrás del trono real y trabajan igual que los que están en la calle, solo que en lugar de dirigir autos, dirigen a los sirvientes. El rojo significa alto, el verde siga, y en el Palacio de Buckingham, en lugar de precaución, el amarillo significa prepárense. Y vaya que les ponen atención. En el momento en que la luz amarilla se enciende, cada paje y sirviente se alinea detrás de los invitados a los cuales tiene que servir, y luego, ¡voilá!, la luz se pone verde y todos empiezan a servir la comida. Son bastante eficaces, el tráfico es ligero, no hay choques por detrás y todos tienen su comida a tiempo. A menos que a la reina le dé por jugar y empiece a jugar con las luces y entonces luz roja deténgase, verde adelante. Es una broma. Unas personas tendrían el postre y otras personas tendrían la sopa. En realidad, va más allá de lo creíble.